Ya, últimos minutos para contestar la encuesta. Acuérdense que va a haber un sorteo para 4 premios sorpresa a final de la jornada. Así que les invito a contestar la encuesta activando el código QR de la pantalla. Ahora sí vamos a comenzar. Invitamos a las personas que aún no se han podido sentar a que puedan tomar asiento. Les saludamos nuevamente. Les saludamos nuevamente a todas y todos quienes han participado en este primer seminario internacional de BibFrame, redefiniendo el ADN de las bibliotecas, un encuentro organizado por bibliotecas de la Universidad de Concepción con el apoyo de EBSCO. Para esta segunda parte de las actividades del día de hoy, se va a realizar un conversatorio, un panel, pero antes de ese conversatorio, primero vamos a escuchar algunas exposiciones de las personas que después van a poder reflexionar en torno al BibFrame. Así que queremos invitar a pasar adelante a Sebastián Gómez. Él es gestor de información del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Colombia, quien va a realizar una exposición. Buenas tardes para todos, muchísimas gracias, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes en este evento tan importante para las bibliotecas. Espero que hayan disfrutado un buen momento de almuerzo y sin más palabras, pues vamos a tener unos breves slides sobre lo que hemos podido avanzar dentro de todo este proceso o esta gran carrera de transformación que se inicia en las bibliotecas. Bueno, esta mañana la señora Marcela, que nos acompaña en el panel, hizo una de las preguntas más importantes que he podido reflexionar cuando nos enfrentamos a estos paradigmas, a estas nuevas implementaciones, y es pensar en el servicio. De nada serviría hacer todos estos desarrollos tecnológicos, implementar estas transformaciones, someternos a una gran normalización de datos, a cambios tecnológicos, a tener que suscribir nuevos productos, si no implementamos servicios que implementen o mejoren la calidad del acceso a la información y mejoren las condiciones de recuperación de información para nuestros usuarios. Y ese es uno de los puntos más importantes, o es el mensaje que quisiera dejarles al momento de tomar estos minutos en esta conversación. Pensar en el servicio, pensemos en el servicio, ¿qué vamos a poder hacer o cómo vamos a poder transformar
la usabilidad de nuestras bibliotecas a partir de una tecnología o de la adaptación de una tecnología que ya se viene usando en otras industrias, como son las áreas comerciales, el entretenimiento y demás. Vamos a adaptar esas técnicas a las bibliotecas. Y tal vez uno de los primeros campos en los que podemos empezar a ofrecer un nuevo servicio en el corto plazo, ya tendremos que empezar a integrar nuevas tecnologías como la inteligencia artificial para implementar nuevos servicios, pero tal vez con lo que tenemos ahora podríamos encaminar o enrutarnos a lo que vendría siendo un sílabus automatizado. Podríamos ofrecer e integrar dentro de los cursos de nuestras universidades, las asignaturas, los sílabus para que puedan ser recuperados y embebidos en cualquier sitio web donde los instructores, profesores, académicos y maestros quieran disponer de esta información. Como ya lo vemos, pues los intérpretes o los servicios de transformación de datos como el Bibliograph nos ofrecen un código que va a embeber esos recursos que nos van a llevar a nuestros sistemas de descubrimiento. Lo que primero podríamos pensar es automatizar esa recuperación de información académica que sirve para lo que se enseña en nuestras instituciones. Otro campo también que nos implica una gran reflexión, y esto tal vez va para las instituciones públicas o las bibliotecas nacionales, es empezar a automatizar la recuperación de las obras que quedan en dominio público por cada país. Es un campo de acción grande, es incremental. Cada vez vamos a tener más obras que se disponen de manera libre, que sirven para la investigación no solo histórica, sino para la adaptación de nuevas corrientes, sobre todo en campos literarios y de obras bibliográficas. El dominio público, como representa un desafío jurídico, pues debe ser enfrentado para cada una de las jurisdicciones donde aplica. Deberíamos tener unas listas especiales para cada país, y es un campo de acción que podríamos llegar a implementar con unos códigos especiales para cada una de nuestras jurisdicciones. Esto es algo que se viene dando, esta estantería digital, y cuando empezó todo este proceso yo no le veía mucha utilidad a el número topográfico que quedara en digital para las colecciones que se muestran en la web, pero resulta que el volumen bibliográfico es tan grande que el número topográfico lleva una gran importancia para organizar de esta forma, como lo hace el Open Library en esas estanterías digitales, donde se empiezan a recuperar esas obras por los números topográficos con un incremento decimal bastante notable. Entonces pasamos de esas 10 áreas del conocimiento a esas 100 categorías o incluso a esas 1000 categorías fácilmente, y nos permite llevar esa estructura que aparte tiene una estética especial, que es trasladar físicamente lo que tenemos en nuestras bibliotecas a esas estanterías digitales. Tenemos un campo de acción bastante importante. Cuando hablamos de bibliotecas y consumo de recursos, siempre se deben estar midiendo este tipo de consumos. Lo que vamos a poder hacer de forma automatizada muy pronto será tener unas métricas por consumo de esos materiales y que se reflejen casi que en tiempo real en los sitios donde dispongamos esos contadores con simples códigos en Python o algunas queries a realizar por las áreas del conocimiento dispuestas. Y ya entrando un poco, ya no tanto en el corto plazo, sino tal vez en un mediano plazo, así como consumimos algún producto comercial de determinada marca o tenemos algún gusto especial, vamos a poder tener la sugerencia de esos títulos de forma automatizada para nuestros usuarios. Vamos a dejar que sea el mismo algoritmo el que le lleve el material bibliográfico a nuestros consumidores, a nuestros usuarios, a nuestros clientes. A través de código, estas listas deberían tener la capacidad suficiente
de ser automatizadas para que el usuario sienta que va por su corriente investigativa o por sus gustos literarios. Dentro de lo que nos hemos planteado en la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, es empezar a integrar esas fuentes que están desagregadas en el proceso de recuperación de información. Actualmente contamos con el EDS, que nos permite como sistema de descubrimiento integrar múltiples fuentes, pero hay otros softwares que están fuera del entorno, que están en contravía del entorno de recuperación, y necesitamos disponer recursos bibliográficos en físico en esos software específicos, como lo son el repositorio y el OJS institucional. Lo que se plantea, acá están viendo algunas de nuestras revistas del ecosistema hemerográfico de la institución, lo que se plantea es disponer y consolidar la información física también en estos portales. Y lo que hemos planteado es que esto ya está funcionando. Este es el perfil de un investigador bastante notable de la institución que hace parte de nuestro repositorio institucional. Y como ustedes ya bien lo saben, las colecciones en DSpace pues reciben muy bien la configuración en código HTML. Las listas que genera el Bibliograph son un HTML que se puede embeber o disponer en cualquier recurso. Y hemos dispuesto estas listas para que la persona cuando consulte en el repositorio institucional pues vea una reseña, un acceso al directorio de investigadores, la compilación de todos los productos académicos que ha producido este investigador de forma digital, como artículos de investigación y los trabajos de grado que ha dirigido, pero a su vez su producción académica recuperada a través de Bibliograph, para que por medio de un clic la persona pueda recuperar la información digital en físico, la información digital en físico que reposa en las colecciones de nuestra institución. Es un simple código que nos permite tener botones. Por acá vemos pues que algunas de las habilidades que se empiezan a incrementar con este proceso son las de tener conocimientos básicos en diseño, poder intervenir alguna plataforma para llevar nuestros recursos bibliográficos. Por acá vemos la composición de los botones y pues el código es algo extenso, pero seguiría el proceso de inserción de la lista como tal, del cosechamiento y la transformación de datos que se ha hecho a través de Bibliograph. Cuando se hace el acceso a la lista embebida de Bibliograph, la idea es que vaya a nuestro EDS y cualquier usuario de la biblioteca pueda conocer esa información y pueda hacer la solicitud del material. Le pido el favor al ingeniero que por favor vaya a la ventana que habíamos preparado para mostrarles en vivo pues cómo está funcionando en este momento la interfaz. Bueno, este es nuestro DSpace de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, botones de referencia y ya embebido la producción correspondiente a este enlace, y cuando la persona pues presiona el material bibliográfico pues va a remitir directamente a nuestro EDS y va a poder hacer pues la consulta, solicitud, disposición, reserva y demás funcionalidades. Así está configurado nuestro EDS. Es un recurso que podría pues verificar las existencias y demás, como el servicio habitualmente ya lo tiene. Pero la funcionalidad de la lista nos permite pues disponerla en cualquier recurso, y pasamos de tener un solo catálogo a tener los catálogos que requiera la institución en cualquier parte. Y pues vamos a otra funcionalidad. Actualmente se está explorando la funcionalidad más básica que ofrece el BitFrame y a través de la plataforma Bibliograph, que son la generación de listas personalizadas. Acá vamos a tener pues que a través de nuestro estudio estadístico pues evidenciamos que hubo un material que tuvo más usos en determinada área del conocimiento durante todo el periodo del año 2023. Entonces quisimos resaltar ese material
Ingeniero, por favor, puede visitar este enlace. Este es nuestro sitio web y creamos una pequeña nota para destacar ese material más visitado y consultado a nivel de literatura. Generamos un top 10 y es una breve nota, pero en la parte inferior pues incorporamos los recursos que ha emitido el Bibliograph. Por acá vamos a encontrar algunos de los autores. Esta es una autora bastante consumida en la biblioteca o el sistema de bibliotecas de la universidad. Igual vamos a nuestro EDS para que las personas puedan hacer el consumo de este material o solicitud de este material. Y pues aquí ya se empieza a dimensionar otras funcionalidades como la usabilidad de material que se pueda estar digitalizado, que pueda estar integrado directamente, multiplicidad de catálogos. Y pasando al siguiente slide, pues vamos a ver que lo único que hemos hecho y que el proceso es bastante sencillo, es hacer un requerimiento a través de el encargado de Bibliograph, donde vamos a encontrar que para generar esta lista no hay que tener conocimientos avanzados. El proceso está diseñado para que cualquier persona pueda hacerlo. Lo único que identificamos es el ISBN de cada uno de los títulos, los disponemos en un archivo JSON. Este JSON es enviado a la persona de soporte, quien en Bibliograph crea estos ítems y los asigna a una lista de la universidad. Corresponde al top 10 de los libros de literatura más leídos en el 2023. Este código es reutilizable y se puede disponer en cualquier instancia, en cualquier sitio web. Y aquí vamos a empezar a revisar que estas listas también pueden ser usados por otras instituciones, también queda abierto, también puede ser aprovechable por cualquier persona que esté en interés. Entonces las listas deberían ser lo suficientemente dinámicas para no solo beneficiar a la comunidad interna de la institución, sino también a otras comunidades. Este ha sido el tema de mi pequeña intervención. Esperamos involucrar nuevos servicios, nuevos adelantos, apalancados en el proceso de BitFrame para contarles y sobre todo crecer juntos. Muchísimas gracias, soy Sebastián Gómez. Agradecemos a Sebastián, quien después va a estar en el conversatorio y en el panel, y al final de ese conversatorio también se va a abrir un espacio para preguntas, así que pueden ir consultando de las exposiciones que ahora se van a realizar. A continuación, queremos invitar a Cristian Chizaba. Él es director del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Colombia. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Muchas gracias a la Universidad de Concepción por esta invitación. Me sumo al agradecimiento que nombraba Sebastián en un principio por este espacio, a Álvaro, con quien, curiosamente con Rafa y con Álvaro hemos estado trabajando muy de cerca en esa dinámica Colombia-Chile, en esto que brevemente vamos a compartir. Y que va a extender, por supuesto, lo que significa a continuación el conversatorio. Bueno, yo les quiero hablar de algo muy importante. Digamos que cuando, más allá de BitFrame, pero sí todo lo que significa datos abiertos, van surgiendo unas dinámicas muy interesantes. Sebastián nos hablaba específicamente sobre temas de experiencia de usuarios. Rafael nos va a hablar de otro tema a continuación. Yo voy a hablar de gestión del conocimiento, y es que empiezan a aparecer algunas posibilidades alrededor de lo que significa pensar los datos, que todos sabemos tenemos décadas haciendo descripción y catalogación. Yo supongo que aquí habrán equipos de catalogación, de análisis de información, procesos técnicos, como los llamen, pero que hoy por las dinámicas de cómo funcionan las tecnologías, pues se hace necesario abrirlas, ¿no? Entonces voy a hablar rápidamente de un par de elementos sobre gestión de conocimiento, y ya en el conversatorio ahondaremos un poco. Lo primero, y sintetizando, Álvaro hacía una presentación muy exhaustiva de lo que significan grandes conceptos. Creo que al principio hay que dar como una clase magistral de web semántica. Álvaro lo hacía muy bien.
quise traer esta gráfica para sintetizar un poco y ustedes ya ven lo que significa web semántica, y es que ahí estamos hoy. Y otra cosa que nos ha parecido muy poderoso todo el tema de datos enlazados es que esto hay que sí o sí apalancarlo, arrancarlo, porque lo que vamos lentamente a vivir, y creo que ya lo estamos viviendo, es todo el asunto de una web en un contexto de inteligencia artificial. Entonces la posibilidad de que los datos estén y sean abiertos es la posibilidad de que eso pueda existir, ¿no? Entonces, y es una pregunta, haré la invitación para que reflexionemos en especial el rol que nosotros y cada una de las bibliotecas de las unidades de información quiere tener respecto a qué posición vamos a tener en un contexto de nuestras unidades de información en el contexto de inteligencia artificial, que es donde estamos, ¿no? Aquí, como ven, la base de la arquitectura de la web semántica ya nombra cómo es el tema del modelado de datos, que lo decía muy bien, que era RDF, las consultas, pero este es el fondo, ¿no? Esto es teórico, esas son las tecnologías ya están ahí, los bibliotecarios o los ingenieros que saben el desarrollo ya saben que eso se construye sobre eso, ¿no? Aún seguimos escuchando de colegas, desafortunadamente, que hacen procesos de cambios en sus tecnologías y que continúan utilizando las mismas arquitecturas o los modelos de los sistemas de información que se tienen, y es totalmente equivocado, ¿no? Entonces hay una primera invitación a reflexionar muy bien sobre los sistemas de información que nosotros tenemos. Hoy hemos hablado de Google, Gloria hablaba de Google, Álvaro habló de Google, y es que hay algo muy particular, es que el 93% de todas las búsquedas del mundo pasan por Google, entonces hay una plaza muy importante. Y Gloria traía otro dato no menor, y es que solamente el 6% de las búsquedas que se hacen pasan por la biblioteca. Entonces ahí hay un juego muy interesante de la relación de por dónde se realizan las búsquedas que se tienen, ¿no? Entonces Google efectivamente tiene un rol muy importante. No es que llevemos todo un escenario Google, sino que es un escenario importante en el cual no podemos estar aislados, sino por el contrario debemos estar integrados. Creo que habremos todos dando cuenta que el tema de los datos abiertos, enlazados, pues es una posibilidad de que estos sistemas recopilen toda la información que hemos descrito por décadas, ¿no? 93% del tráfico, y datos enlazados es una posibilidad de que estemos en ese grupo importante. Algo adicional, cuando todo el equipo de la WW, liderado por supuesto por Tim Berners-Lee, que se le concibe como el creador, el fundador de la web, planteó desde un principio los modelos, los estándares para pensar datos enlazados, para pensar web, y esto no es nuevo, esto ya lleva cerca de más de 2 décadas. Bitframe tiene 13 años, este año cumpliría 13 años, ¿no? Entonces, esto ya viene trabajando desde hace mucho tiempo, y lo importante es que ya viene todo el asunto de inteligencia artificial, entonces rápidamente tenemos que ser conscientes de esto. Tim Berners planteó este esquema de 5 estrellas para pensar datos enlazados. Pensemos de una vez en Mar 21, que Mar 21 es aquí el antagonista de esta historia de la catalogación, de la descripción. Él nos plantea que estos 5 niveles de datos abiertos, ¿cómo los podemos nosotros disponer? En un principio, niveles básicos, fundamentales, una imagen en un JPG, un Excel que es código propietario, medianamente descrito, cumpliría un segundo nivel. Y notemos que en el segundo nivel los datos que indican son datos estructurados, legibles por máquinas. Cuando miramos precisamente la descripción de lo que significa MARC, dice textualmente este asunto de legible por máquina, ¿no? Hay otros elementos mucho más de fondo en términos de sistemas de información que pues llevan a pensar que todo lo que se utilice a través de este mecanismo pues es obsoleto, ¿no? Y ahí en adelante todo lo que significa utilizar el tema del RDF, las búsquedas que se realicen en SPARQL, la programación en JSON-LD para que potencie realmente abra los datos en los diferentes contextos. Ahora, hay algo que me llama la atención, y es que hoy no estamos alejados y aislados de un escenario de datos. De hecho, muchas de nuestras bibliotecas lo venía haciendo. En el momento en que aparecieron los repositorios institucionales,
DSpace, por ejemplo, que por lo menos en Colombia es muy utilizado para repositorios institucionales. Y cuando miramos la descripción del esquema Metadatos Dublin Core, tiene por debajo estructurado todos los elementos RDF y los elementos de web semántica, ¿no? Pero notemos que hay una cantidad de sistemas de información en el escenario web, ¿no? Y está en el medio muchos de los registros de información que durante décadas hemos descrito y catalogado aislados, ¿no? Monolíticos, se utilizaba mucho hoy una palabra. Y están ahí no conectados con ninguno. Un ejemplo, el ORCID. Tiene una dinámica, tiene unas características abiertas de datos enlazados, ya abiertos, habría que revisarlo con detalle, pero que históricamente nosotros, ¿cómo lo hacíamos? A través de todas las autoridades que, pues, millones de autoridades tendrán todas las bibliotecas aisladas. Si somos 2 millones de bibliotecas, pues 2 millones de autoridades hoy están, salvo algunas y todo esto que viene ocurriendo en los últimos años, pues se empiezan a conectar para potenciar todo el descubrimiento. Algo muy importante, dando pistas a lo que es gestión de conocimiento y saliendo del concepto de lo que significa unidad de información, es que el dato es el resultado de todo un proceso intelectual que bibliotecarios o personas que han trabajado en las bibliotecas han dejado como un activo. Entonces estamos ante no un dato bibliográfico, no un registro bibliográfico, sino un activo de información muy poderoso que tienen pues las instituciones, en este caso las universidades, las bibliotecas, los institutos, etcétera. Yo aquí traje un poco por dónde empezar. Algunos tendrán alguna idea, habrán abstraído algunas reflexiones sobre, bueno, ¿y por dónde empezamos? Una aproximación muy sencilla de por dónde empezar. Lo primero, efectivamente, lo decía Gloria, hay que hacer una evaluación, un análisis hacia dónde se va. No si lo debemos hacer, sino cómo lo vamos a hacer, porque definitivamente es un asunto que debe hacerse, insisto, orientado a abrir toda esta información que hemos hecho durante décadas. Lo segundo, procesos de calidad de datos. Casi todos los procesos de migración precisamente son complejos por la calidad de la información que se ha registrado, por las dificultades en términos de los estándares de catalogación. Por lo menos desde Colombia, desde mi punto de vista, esas transiciones que nunca se cerraron el ciclo, ¿no? Aparecía la versión 1 y de repente con los años la 2, pero cientos de miles de registros nunca lograron ese 100% de la calidad. Entonces, en este momento, pues ya es urgente el proceso de calidad de datos, debe ser parte de una de las etapas fuertes a la hora de pensarnos en un contexto de datos enlazados, abiertos, y pues desde el punto de vista del BitFrame. Y para no hacerlo tan complejo, definir algún proyecto específico, ¿no? Tim nos presentaba todo bueno, aunque es grande por supuesto, pero acotado específicamente a colecciones de artes, pero se pueden empezar a trabajar con colecciones especiales, con ciertas de las tantas colecciones que se tienen, colecciones institucionales propias, de las cuales se conozca y se tenga mucha más posibilidad de tener datos. Ahora, yendo al y ya con esto voy cerrando, a la perspectiva de lo que significa gestión del conocimiento, que es la que me interesa. El cambio va orientado a que hace unos años la descripción estaba dada hacia el recurso, hoy está desde los datos, pero esos datos hoy son activos, ¿no? Entonces hay que verlos desde ese punto de vista, lo que significa en términos de capitalizarlos para la organización, para las instituciones a las cuales estamos, a la hora de pensar en términos de gestión de información, incluso aproximarnos a una gestión del conocimiento. ¿Qué son los activos de manera general? ¿Qué podría estar? Todo lo que son resultados de los procesos, tecnologías, habilidades, las tecnologías, patentes, todo esto. El resultado del proceso de descripción y catalogación, pues precisamente basado en un proceso intelectual, es un resultado explícito basado en lo que significa procesos. Entonces estamos alineados a que durante décadas hemos estado desarrollando un activo muy valioso que es el dato, pero lo importante aquí están cerrados, ¿no? Toda la jornada y todo este primer seminario ha insistido en esa reflexión sobre abrir todos los datos bibliográficos que tenemos nosotros en nuestros sistemas de información bibliográficos especialmente.
Ahora, este par de autores, Nord y Kumta, plantean cinco propuestas desde la gestión de conocimiento. En un principio la gestión de conocimiento debe ser capaz de adquirir conocimiento, debe ser capaz de crearlo, de compartirlo, de aprenderlo y de protegerlo. Sobre el 2 y el 3, que resulta muy alineado a lo que significa pensar datos enlazados, se alinea precisamente a la capacidad de que los datos estén abiertos. En un principio todos los estándares y todos los modelos tienen una perspectiva abierta, no comercial en el sentido propio de los modelos y los estándares, para que se puedan comunicar entre sí. Entonces hay una alineación, por lo tanto, de lo que significa estos componentes de una propuesta de gestión de conocimiento, en la que la creación de conocimiento y el hecho de compartir conocimiento está alineado con los principios básicos de lo que significan datos enlazados. Creo que hoy Tim tuvo me llamaba la atención lo que él descubrió, ¿no? Fue por tipo serendipia, en el hecho de darse cuenta de algo que estaba mucho más allá de unas imágenes, unas fotografías y unos datos que permanecieron durante muchas décadas en la universidad, pero que dieron respuesta a algo que no, por lo menos desde el punto de vista de él como individuo, no estaba presente, ¿no? Ahí le apunta fuertemente a la creación de conocimiento, y mucho más sencillo el tema de compartir y usar el conocimiento a través del uso de los estándares, de los modelos y demás. Me va a saltar, perdón. Saltarme aquí, no, sí me salto el anterior, pero rápidamente, hablar de conocimiento tácito, un conocimiento basado en lo que nosotros tenemos, valores, creencias y demás, y explícito, esa realización formal de las cosas. Estamos hablando que los datos en ese sentido son conocimiento explícito, pero que en este modelo están desde un punto de vista aislado, ¿no? Y aquí traigo a colación diferentes catálogos que muestran ese hecho de ese conocimiento que está ahí, potencial, explícito, hecho, pero que requiere hacer un movimiento semántico, un movimiento de interrelación de red para que pueda ser mucho más potente, más sistémico. Ejemplos, pues el mismo Lux es un gran ejemplo del mismo. Wikidata, que viene trabajando fuertemente. Wikimedia Chile es una gran comunidad que orienta muchas actividades de temas de datos abiertos, así que por ahí algunas alternativas y otras iniciativas hacia donde deberían todos los resultados de lo que se haga con los datos llevarnos. Bueno, esto venimos profetizando, evangelizándolo, no usarlo. Si aquí hay directores de programas en bibliotecología, eliminemos esos de los planes de estudio, porque aún se está enseñando igual, ¿no? Esta mañana había una pregunta sobre RDA. No, RDA no hay problema, de cierta forma es un estándar para nosotros que nos permite hacer esa descripción. Hay un trabajo paralelo con la cantidad de estándares, cada disciplina tiene estándares y formas de hacer descripción, así que Álvaro lo decía, es que estos son ya 80 años, ¿no? de un modelo que funcionó para unas lógicas en su momento, pero pues no más. Digo yo, ojalá los sistemas de información no nos permitieran ya tener ninguna integración, pero bueno, es que en este momento el 90+1 aún los sistemas están ahí. Y voy a finalizar con algo muy bonito y hacerles la invitación a que ustedes como país, como colegas, se sumen al grupo latinoamericano de Linkedin Data y BitFrame. Es un grupo abierto, sin compromiso. Nos hemos reunido 3 veces para conversar un poco sobre estos temas, conocer las necesidades, las dificultades de los países, oírnos. Nos reunimos mensualmente, supongo que en el otro mes volveremos a retomar un poco, pero pues hacerles cordialmente la invitación. Aquí hay unos correos de referencia, son los correos de Sebastián, de Rafael, de Álvaro y el mío, para que se sumen a esta iniciativa y a que se sumen todos los demás. Creo que es una posibilidad de empezar a trabajar con esto que requiere acción rápida, urgente, frente a lo que significa abrir las bibliotecas y continuar en ese ejercicio de innovación y de transformación de los lugares en los cuales estamos. Bueno,
Entonces, nos vemos a continuación en el conversatorio. Agradecemos a Cristian y ahora invitamos a pasar adelante a Rafael Castillo. Él es jefe de la unidad de gestión del sistema de bibliotecas de la Universidad de Chile, quien también va a entregar una reflexión antes del conversatorio. No vinculé bien los datos ahí. Bien, muchas gracias por la invitación. La verdad que tener la oportunidad de ahora conversar de esto acá en Chile, agradecer las invitaciones previas, por supuesto, ¿cierto? Hemos tenido la oportunidad de conversar de esto en otras latitudes y de alguna forma llegar acá a Chile hay que agradecerlo a la Universidad de Concepción y a EBSCO, por supuesto, que hace posible este encuentro. Bueno, partamos. Primero, ¿por qué hablar de esto? ¿O por qué me atrevo a hablar de esto? Primero, como bibliotecario, ¿cierto? También soy diseñador gráfico y magíster en gestión de la información de la PUC. Y mis temas de interés han rondado básicamente diseño de interfaz, se imaginarán, por el diseño, Link and Data desde hace casi 10 años, minería de datos, minería de texto, esquema de metadatos y ontologías que derivan básicamente de esto. Y bueno, como ya se mencionó en la presentación, trabajo en la Universidad de Chile acá junto al equipo CICIP, que por ahí hay algunos del equipo. Bueno, quiero partir con una pregunta. Básicamente, si se han preguntado, ¿cierto?, ¿cómo de alguna forma las bibliotecas pueden evolucionar hacia esta era digital? Además, integrada con la inteligencia artificial, que ya se transformó definitivamente en un desafío. Antes de eso, quiero mencionar en el estado en que nos encontramos, que creo que es bueno mirarlo. Primero que nada, podríamos decir que ya llevamos más de 10 años como bibliotecas en Chile, en general, trabajando con sistemas como DSpace. Actualmente sabemos ya que estamos en la versión 7.6, se nos promete la 8 para abril o marzo aproximadamente. También hemos estado trabajando a través de sistemas OJS con revistas académicas y complementos. Todo esto llevado adelante por distintos esquemas de metadatos. En el caso de DSpace, actualmente sigue trabajando con Dublin Core, pero además integra esquema, OpenAIRE y DataSite. Por otro lado, también desde hace, podríamos decir, unos 3 años, o quizá un poco más en el caso de nosotros, de la Universidad de Chile, estamos trabajando con Dataverse, lo que nos ha llevado a descubrir también otro espacio, como son otros esquemas de metadatos, como de citación, geoespaciales, astronomía, ciencia de la vida y para revistas. Todo esto llevado a intercambio de datos vía OAI, extrayendo datos vía Dublin Core. En general funciona bajo este esquema. Entonces, es decir, tenemos una base, ese es el punto, tenemos una base, no estamos en nada. Luego, revisando información sobre cómo ha ido evolucionando la descripción de información, acá tenemos a esta autora que me parece muy interesante que lo puedan revisar. Ella plantea que hemos estado trabajando bajo lo que se conoce como listado de términos, anillos sinónimos, taxonomías, tesauros. No obstante, ella propone que ahora debemos pasar al otro estado, que son las ontologías. Entonces, en las ontologías tenemos algo diferente en relación al resto, que son relaciones semánticas. Ya no son relaciones jerárquicas como se estaba acostumbrado. Ahora, este esquema, no me acompaña el micrófono, pero quería mostrar. Nosotros como bibliotecarios o como sistemas de biblioteca nos encontramos como por acá. Y acá estamos hablando de weak semantics, o sea, estamos hablando de algo relativamente más pobre, digamos, más básico. Imagínense que tenemos que llegar acá. ¿Qué pasa con B-Frame y la Link and Data? Nos dejan, déjenme verlo bien, por acá. OWL, ¿cierto?
RDF, etcétera, como por acá, bajo modelos conceptuales. Esto es lo que tenemos que tener en mente cuando uno dice, ¿y para dónde voy en 10 años más, 5 años más? Este es un esquema que creo que de alguna forma dibuja un mapa de cómo movernos. Ahora, ¿por qué es necesario modernizar? Bueno, creo que Cristian acaba de mencionar, ¿cierto?, una serie de variables que son necesarias considerar para que de alguna forma vamos evolucionando. Pero acá tenemos un complemento a lo mencionado anteriormente. Una mejor adaptación a un entorno digital, interoperabilidad, riqueza descriptiva, mejor acceso a la información, integración con tecnología emergente, durabilidad y flexibilidad y soporte también. Obviamente, conexión con otros dominios. Ahora, ¿qué pasa con BitFrame? Vamos primero a una definición de Linking Data. En el caso de Linking Data, ¿cierto?, ya sabemos que de alguna forma intenta publicar, conectar por sobre todo, y enlazar datos en la web de una manera estructurada y significativa. Esto de alguna forma, como también dijo Cristian, ¿cierto?, fue propuesto por Tim Berners-Lee. Ahora bien, también el Linking Data, en resumen, podría ser un método para publicación de datos en RDF, interconectados y con una fuente de datos. Fíjense en este detalle. La primera es una definición de ChatGPT y la segunda es una definición sacada de DBpedia. Buena la definición de ChatGPT. Ahora, quiero mostrarles un poco, Álvaro nos mostró un esquema mucho más resuelto en este sentido, acá está un poco más libre, en cuanto a cómo funciona básicamente el Linking Data. Imagínense ustedes que Pablo Neruda, ¿cierto?, sabemos que él crea poesía, escribe canto general, está publicado o editado por Sex Barral, y dentro de canto general tratamos el tema de Machu Picchu, es conocido por eso. Y esto está ubicado en Perú. Además, se hizo un especial de televisión hacia 1983 acá en Chile, donde este especial fue desarrollado por los Jaivas y con introducción y textos de Mario Vargas Llosa. Por otro lado, tenemos a Pablo Neruda, que reside en Isla Negra, que está ubicado en la quinta región acá en Chile, ¿cierto? Uno podría, de manera, a través de lo que se conoce como inferencia semántica, también lo mencionó Álvaro, ¿cierto?, yo podría deducir que Pablo Neruda escribe sobre países de Latinoamérica a partir de esto, ¿cierto? Eso es básicamente lo que podemos obtener a partir de este grafo. Bien. Ahora, ¿qué pasa con BitFrame? Básicamente, esta iniciativa, ¿cierto?, de datos vinculados, de alguna forma nos intenta mostrar cómo es posible hacer y trabajar con información bibliográfica sea definitivamente más útil. Yo creo que ya a estas alturas de la jornada no nos cabe ninguna duda que esto es así. Por otro lado, tenemos un gran valor, y creo que lo mencionó Gloria, ¿cierto?, en su presentación, en cuanto a que tenemos una cantidad que se desarrollan actualmente de procesos analíticos, normativos, y que además le confieren un grado de confianza a la calidad de los datos que tenemos, que no es menor, por lo tanto tenemos que tener en cuenta. O sea, también tenemos terreno ganado en este aspecto. Básicamente, ¿cierto?, la web semántica tiene el sentido de lograr y facilitar la integración a través de lo que se conocen modelos de RDF. Ya lo mencionó hace un rato Álvaro. Tenemos que tener en cuenta también este punto. Si de alguna forma los usuarios están demandando información de otra forma, ellos consumen datos desde otra forma. Estamos hablando, por ejemplo, no puedo dejar de compararlo con Netflix, por ejemplo, que nos ofrece información relacionada, las últimas películas en relación y basadas en las preferencias que ya le he dado, básicamente usando el sistema, ¿cierto? Etcétera. O sea, esto ya está caminando, pero ¿cómo entramos? Ese es el punto. ¿Cuándo entramos? ¿Cómo entramos en este nuevo ecosistema de alguna manera? Por otro lado, la pregunta es, ¿qué pasa con la interfase de búsqueda? O sea, si nosotros vemos los sistemas actuales son todos muy similares. Entonces, son sistemas que de alguna forma nos exigen escribir correctamente todo.
¿Por qué? Porque se basan en búsqueda de patrones. Si yo escribo mal algo, me va a tirar, qué sé yo, cualquier cosa. Entonces, de alguna forma, la implementación de BibFrame busca responder a demandas más complejas de los usuarios. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Ya lo mencionó también Álvaro, cómo es el esquema más, esto es lo más simple para mostrar BibFrame, ¿cierto? Esta interoperabilidad y adaptar datos existentes. No quiero repetirme tanto en este aspecto, así que pensaba, esta me lo voy a saltar. Pero quiero que veamos esto. Un ejemplo posible. La Universidad de Chile y la Biblioteca Nacional de Perú. La Universidad de Chile tiene una obra que en este caso es Canto General, que está creada por Pablo Neruda y que fue publicada hacia 1950. Y además tenemos la biografía de Neruda. En el caso de la Biblioteca Nacional de Perú, ¿cierto? También tiene Canto General de Pablo Neruda. No obstante eso, además tiene otros datos adicionales que nosotros solo, por ejemplo, nos quedamos en el año de cuando se creó la obra. Pero ellos tienen información contextual. Entonces, esta relación semántica está vista por nosotros, por los humanos. ¿Cómo lo ve una máquina? Además, es posible establecer un vínculo vía el dato de Pablo Neruda de acá con el Pablo Neruda de acá. Ya vamos a ver esto. Canto General se transforma en una URI y cada uno de ellos, al estar normado, también se transforma en una URI. Si ustedes buscan cualquiera de estos datos en BIAF, por ejemplo, este es el ID de Neruda en BIAF, este en Wikidata y este en DBpedia, así como el año en que fue publicado. Esta relación, ¿cierto?, o esta información, hace que necesariamente los datos estén extremadamente estructurados y consistentes además. Y, por supuesto, vinculados. O sea, nosotros como Universidad de Chile podríamos traer el dato de contexto de la Biblioteca Nacional de Perú para integrarlo en el resultado de búsqueda, por ejemplo, de Canto General. Un segundo que... Ahí. Sí, a esta parte la he denominado la zona de confort. Nosotros estamos en la zona de confort, definitivamente. El punto es, como ya se mencionó, ¿cierto?, que de alguna forma el formato MARC ya nació en la década de los 60, con una visión, con una idea, con un contexto también, para resolver problemas de información sumamente claros y que no caben al cuestionamiento a decir que parece ser que no son los mismos actuales. Entonces, básicamente MARC, ¿cierto?, como descripción bibliográfica, apunta a materiales textuales, impresos, manuscritos, actualmente de computador, mapas, música, etcétera, pero sabemos que claramente se orientó más a lo físico, nada que decir. Acá quiero mostrar un ejemplo, el Canto General, ¿cierto?, con unos poquitos datos, se transforma en esto, en nuestra zona de confort, bien resumido, ¿cierto? Luego, ¿qué limitaciones tenemos? Primero, que es una estructura rígida, ¿cierto? El formato MARC tiene una estructura que está basada en registros o campos, en este caso, por el grado de complejidad también, ¿cierto? Cuánto tiempo nos toma en familiarizarnos con el formato MARC. Está limitado a texto también, no es interoperable por web semántica y los datos. ¿Dónde están localizados los datos? Se denomina que están localizados en silos, en un silo que no permite interconectar datos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se vería, en este caso, el libro de Neruda en un archivo RDF? Sabemos que es RDF por esto, y porque está finalizado. Esto es un resumen así, pero ultra resumido. Entonces, acá quise hacer la prueba de combinar BibFrame, ¿cierto?, que está declarado acá, con una ontología que se denomina FOAF, ¿cierto?, que de hecho es la ontología en la cual se basó para construir Facebook, ¿sí?, que es la relación entre personas.
Ahora, Álvaro mencionó hace un rato que esto funcionaba en base a triplas, es decir, el sujeto, el predicado y el objeto. Entonces, lo que tenemos acá, ¿cierto? Lo podemos ver de manera más simplificada acá y explicada además, donde nos dice que, por ejemplo, el sujeto, cuál es su predicado, y acá dice la definición a lo que estamos tratando de llegar, que en este caso es Neruda, el predicado, y en este caso la materia. Esto apunta en este caso a DBpedia. Así funciona esto. Acá también quise experimentar con otra ontología. Esta ontología es la ontología de música, combinada también con BitFrame, es decir, vamos observando que BitFrame es capaz de extender su funcionamiento si es que lo integro con otros esquemas, digamos. O sea, no se queda solamente en sí mismo, sino que es capaz de crecer. Sí, esto es una propuesta personal de interfaz, ya lo estaba olvidando. Sí, me acordaba cuando Gloria hizo su exposición hace un rato, ella dijo, ¿son capaces de identificar la tripla? Bueno, acá traté, digamos, la verdad que es un trabajo bastante de hormiga, tratar de representar, por ejemplo, campos bitframe, por llamarle así, o etiquetas bitframe, con ciertas partes de la interfaz. Así se vería. Acá, como pueden ver, yo puedo integrar en una interfaz, esto es ficticio, claramente, una fuente externa, en este caso es DBpedia, y yo puedo traer, qué sé yo, la biografía, la fecha de nacimiento, cónyuge, etcétera. O sea, se puede relacionar información. Y ahí está el valor de esto. O sea, puedo entregar información para usuarios noveles que están recién partiendo. ¿Y quién será Neruda, por decir algo? Y con alguien que en el fondo quiere saber, a ver, ¿pero con quién más? ¿Quiénes eran los contemporáneos de Neruda? O cuáles eran las temáticas que cubría Neruda. Y entonces acá nosotros podemos averiguar de qué otras cosas, aparte de política, que sabemos que el canto general tiene mucho que ver con eso, ¿cierto? ¿Qué más escribe Neruda? Otra cosa es que también podríamos tener obras escritas sobre Neruda. Eso ya también se mencionó a través de lo que fue el ejemplo con Bibliograph, ¿cierto? Acá, esta es otra forma, otra propuesta, donde uno podría ver qué tan cerca, ¿cierto?, están las obras de Neruda entre sí, ya sea por temática, acá podemos ver, o autores, qué sé yo. Tenemos otra forma de navegar en la información. Y acá, simulando un dato, o sea, un sistema que me permite loguearme, ¿cierto? El sistema podría ir aprendiendo de qué estoy buscando para posteriormente hacer, por ejemplo, sugerencias. O relacionar información por fecha, que es muy similar al que vimos anteriormente con las fotografías de otros escritores. Conclusión y perspectiva futura. Quiero mencionar, ¿cierto? ¿Cómo, de alguna forma, cómo podríamos resolver o cómo aprovechar esta avalancha de información, ¿cierto? Bueno, primero confiando en lo que tenemos. Esto ya lo puse hace un rato, ¿cierto? Tenemos información confiable, procesos desarrollados, o sea, hemos desarrollado todo un trabajo estructurado que nos permite, de alguna forma, pasar al siguiente nivel, que es definitivamente más complejo. Acá quiero mostrar un ejemplo. Acá está, déjeme ver, sí, claro. Le cargué un par de archivitos, ya pueden identificar ustedes esto como ChatGPT, ¿cierto? Le cargué un par de archivitos RDF y se me ocurrió preguntarle de la forma más suelta que pueda haber. Olvídense de Neruda como Pablo ni nada así. Le dije simplemente, ¿qué me puedes decir de Aysén? Así, a secas. Y el sistema entró acá al archivo y me dice, tienes un título que se llama SA, la descripción acá y este es el recurso, etc. Y además cuenta con un enlace de DBpedia que es este. Fue capaz de interpretar esto así, de cero, digamos. O sea, después que, digamos, de pensar y de escuchar, uno dice, bueno, quizás debía haberle pasado un JSON LD y hubiese sido mucho más simple. Quizás hubiese obtenido algo más fuerte incluso, pero esta simple prueba me parece que de alguna forma tiene que llamar nuestra atención. Entonces, ¿por qué es importante hacer este cambio? Básicamente porque estamos en un cambio de paradigma, definitivamente, nada que decir. Hay que romper estos silos, ¿cierto?, donde la información reside y que no se interconecta. Luego,
definitivamente ayudar a los usuarios a poder realizar búsquedas definitivamente más complejas, que puedan descubrir información, como vuelvo a citar a Tim, gracias Tim por el ejemplo, ¿cierto? Y de alguna forma generar sinergia dentro de la biblioteca, no solo dentro, sino que también seríamos capaces de entregar información hacia afuera, no solo pensarnos como biblioteca, sino que quizá centros culturales y otros que les sirva consumir la información que nosotros generamos. Y bueno, definitivamente tenemos que sumar nuestro conocimiento para mejorar también la inteligencia artificial. Déjenme ver si se me escapa algo. No sé, creo que podría seguir hablando un par de horas. Bueno, eso, muchas gracias. Le damos gracias a Rafael y ahora sí los invitamos a todos a poder pasar adelante, tanto a Sebastián como a Cristian y a Rafael, y va a moderar este espacio Álvaro López, que es el jefe de la Unidad de Gestión y Análisis de Recursos de Información de la Universidad de Concepción. ¿Aló? ¿Aló? Bien, súper. Bueno, ante todo es realmente un agrado tenerlos acá, un gusto. Muy buenas las presentaciones, muchas gracias por eso. Y bueno, sin más partimos con algunas preguntas generales que quería, que pueden ser interesantes. ¿Cuáles piensan ustedes que serían el rol o roles que van a tener los bibliotecarios con todo este cambio tecnológico? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Quieres que inicie? Bueno, gracias Álvaro. Bueno, los roles del bibliotecario. Bueno, una pregunta trascendental que pues no debería ser solo para mí, sino para todos los presentes, porque estos cambios nos van a apartar de la tradicionalidad, de lo que venimos haciendo cotidianamente, y vamos a tener que desaprender una de las tareas más difíciles de la vida, desaprender los conocimientos adquiridos, pero también nos va a llevar por unas nuevas vertientes, unos nuevos caminos, y vamos a tener que complementar nuestros saberes con unos nuevos, tal vez orientados al manejo de algunas cosas o aplicaciones tecnológicas, también aplicaciones legales. Vamos a tener que incorporar nuevos saberes. Tal vez la aparición de estas tecnologías nos facilitan muchísimo la vida, haciendo el proceso de implementación pues, de algunas cosas muy pequeñas de BitFrame y listas en nuestra institución. Se da cuenta uno que el apoyo que ofrece, digamos, ChatGPT para hacer estas implementaciones es mucho. No se necesita tener conocimientos profundos de programación. El apoyo y la generación de productos a partir de ChatGPT le permiten al bibliotecario crear y satisfacer necesidades muy puntuales. Va a ser un rol, retomando tu cuestionamiento, va a ser un rol que le permita enfocarse a satisfacer las nuevas necesidades de los usuarios. Nos damos cuenta que los usuarios ya no buscan información por términos, por palabras claves, sino que le hacen preguntas a la máquina, quieren resolver problemas a través de las preguntas, y hacia eso debemos orientarnos, a prepararnos para que el usuario le haga preguntas a las máquinas que nosotros administramos, y para ese lado vamos. Muchas gracias, Sebastián. Hay un rol que yo creo que no existirá como es hoy, es el de la catalogación de descripción, porque ustedes lo pueden ver con el tema de inteligencia artificial. O sea, como está hoy, como contratamos hoy, por lo menos en Latinoamérica, no debería existir. Ese es uno que va a cambiar.
Alguna vez Álvaro nombraba el de otros perfiles que cambian, ¿no? Con el tema de las tecnologías no es que nos quedamos sin trabajo, no, eso no. Simplemente es, esa función logró ese ciclo, pero llegará una nueva que la modifica o la diferencia. Ese creo que se puede transformar como, me gusta alguna vez que le escuché a Álvaro, para que sea más como de curador de la información. Nosotros en la Universidad Distrital estamos haciendo pruebas con uno de los compañeros, comparando los tiempos de catalogación normal. Se sienta un catalogador que se demorará 10 minutos, qué sé yo, 15 minutos, frente a una inteligencia artificial, las famosas, los aplicativos famosos de ahorita, ¿no? Hace 20, 30, en un minuto, ¿no? Entonces, de entrada, ese uno se modifica. Ya le doy la palabra a Rafa, y yo les recomiendo que lean los reportes del Foro Económico sobre el trabajo, porque ahí hay unas pistas sobre cuáles son las habilidades que se requieren, y hay unas que son fundamentales. Todo el tema de trabajo en grupo, todo el tema de trabajo en redes, pensamiento crítico, creatividad. Entonces va por ahí. Esto de cierta manera simplemente es algo que toca, algo que habíamos hecho durante muchas décadas y que está ahí, pero después de que se identifica, se analice y se da uno cuenta de cómo es el asunto, pues las cosas marchan de otra manera. Hay en esos informes del trabajo, de lo que son la perspectiva del trabajo, se indica realmente cuáles son esas habilidades y esos roles. Simplemente se adaptan y uno entra en coherencia de que hacia allá vamos, ¿no? Pero puntualmente yo creo que la catalogación se va y se orienta mucho más a la creación de contenidos, humanidades digitales, curación de datos. Si se quisiera hablar de catalogación, no, yo uso el concepto de datalogación, que creo que de pronto va hacia allá un poco. Muchas gracias. Sí, interesante el punto, de alguna forma la atomización de la información, de lo que quieren los usuarios, ¿cierto? Cada vez se alejan más de, no sé, 20 páginas, un libro completo, quieren el dato. Entonces, en el fondo, ¿qué estamos haciendo para llegar a ese dato? Pensaba que a partir de la pregunta, Álvaro, como que de alguna forma tenemos que confiar en lo que sabemos, tenemos que confiar en lo que sabemos, tenemos que confiar en lo que hemos hecho todo un camino que definitivamente sirve, y simplemente necesitamos algunos ajustes, digamos, que nos permitan ahora integrar esta información. De hecho, a la presentación, no me acuerdo si se notó en un principio que decía como algo así como entender lo complejo, pero hacerlo simple en el fondo. Y creo que ese, en el fondo, hace un par de meses se ha transformado en mi mantra, porque en el fondo digo, creo que lo hemos estado complejizando tanto. En una presentación de la mañana creo que se habló del punto de la complejidad, y de repente eso asusta, pero siento que en el fondo, en la medida que grupos, como lo mencionó Cristian hace un rato, ¿cierto? Conversamos sobre esto, resolvemos también nuestras dudas. Nosotros no nacimos aprendiendo, o sea, en el fondo hemos tenido la oportunidad de intercambiar experiencias. Entonces, abrimos este grupo para que cualquiera se integre y también resuelva sus dudas y nos ayuda al resto. Es una sinergia en el fondo. Muchas gracias, Rafa. Les voy a hacer una pregunta a cada uno y luego voy a abrir el micrófono para que también ustedes puedan participar. ¿Ya? Rafa, mira, me llamó mucho la atención algo que mencionabas en tu presentación respecto a la zona de confort, y que tiene que ver un poco con lo que decías ahora. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Cómo se puede salir de nuestra zona de confort? ¿Qué estrategias tú podrías vislumbrar? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, gran pregunta. Gran pregunta, porque en el fondo siento que no hemos cuestionado, y creo que lo hemos conversado en la interna. En el fondo, uno mismo, digamos, tiene hay estructuras mentales que son más monolíticas de alguna manera. Entonces, de repente esas estructuras monolíticas como que se quieren aferrar a algo porque están muy seguros. Pero el punto es, y siento que la pregunta que tiene que servir de apertura es: ¿dónde están los usuarios? ¿Están donde yo creo que están?
están llegando a la información cuando tienen que llegar, el sistema les responde, no les responde, ya se dijo, o sea, la cantidad de información o el tráfico que debiera generar Google, ¿cierto?, debiera ser capaz de alguna forma, nosotros debiéramos llevar la información allá, claramente. ¿Lo estamos haciendo? ¿No lo estamos haciendo? ¿Quién lo hemos hecho? Entonces, creo que en el fondo, pensaba hace un rato cuando me subí acá, yo dije, bueno, creo que me iría muy tranquilo hoy día si es que les dejo más dudas que certeza. Esa es la verdad. Muchas gracias. Sí. Bueno, un poco relacionado con lo que decía Rafa, le voy a preguntar a Sebastián. No, ¿de qué el micrófono? Tú, ¿qué nuevos servicios tú ves posibles en el futuro, considerando el actual desarrollo de la tecnología? Porque en tu presentación ahí mostrabas algunos posibles servicios. ¿Qué otros desarrollos ves tú más a futuro? Bueno, todo depende a las necesidades que se planteen directamente y a la posibilidad de implementación de soluciones tecnológicas que se tengan. Pero mucho más adelante lo que se pretende es que el usuario sea lo más autónomo posible. Tal vez ayer lo dialogábamos en una charla y Cristian nos comentaba cómo el usuario requiere unas necesidades de información tan puntuales en una universidad que él trabajaba, que pudo resolver un juicio jurídico relacionado con derecho médico a partir de un servicio ofrecido por la biblioteca que le permitió sustentar la tesis jurídica a partir de investigaciones aportadas por un referencista de la institución. Eso me causó un punto de inflexión bastante grande y tenemos que apuntar a la solución de grandes problemas. Conforme nosotros solucionemos grandes problemas para el individuo o para la comunidad, como bibliotecarios vamos a tener un valor muchísimo más relevante dentro de las situaciones que se planteen en las bibliotecas. Yo le apunto a la autonomía del servicio, a la autonomía del usuario, a un usuario que utilice las herramientas de forma tan intuitiva, que los procesos de formación sean mínimos, pero la satisfacción y el logro de los objetivos al satisfacer y al solucionar problemas sea tal que cumplamos nuestra labor desde el backend, atrás de las bambalinas, como se dice en el teatro. Gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, se implica igual una reformulación de roles y todo eso, pero no voy a ahondar en ello porque quiero preguntarle algo a Cristian. También dentro de la misma línea, de hecho. Bueno, de hecho tu presentación, una buena parte trató sobre gestión del conocimiento. ¿Tú qué piensas que queda por hacer en gestión del conocimiento en las bibliotecas latinoamericanas? Sí, de hecho por eso lo traía a colación. Yo sé que lo hemos hablado, ayer hablaba con un colega de eso precisamente, porque es una apuesta que se puede tener y vuelve otro tema tan específico que es el de los datos, pero es que sabemos que organizacionalmente el dato es un activo, ¿no? Y tenemos millones en las instituciones. Entonces, con todo esto de los datos abiertos, es una posibilidad para reivindicar un poco el rol estratégico, porque muchas veces es apenas de apoyo misional de la unidad de información tipo biblioteca dentro de las organizaciones, ¿no? Que tienen un fin, la mayoría de las nuestras, investigativo, de propiedad intelectual, pero que desde el cual podemos apoyar. Yo lo veo así, más allá de pronto de cómo, porque eso es un proceso de madurez de muchas cosas, de una complejidad y de un compromiso que una institución o un grupo decida hacerlo de tal manera, es por lo menos hacer algo básico, y es el tema de la apertura que deban tener las unidades de información. Creo que todos estos temas nos han hecho darnos cuenta de la necesidad urgente de siempre abrirnos, ¿no? de hacer mucho más sencillo esto. Hay un concepto muy lindo que me gusta, es el de inteligencia colectiva, que une todas las partes para lograr un objetivo mucho mayor, incluso parecida a la definición de sistema tradicional. Entonces, creo que con eso se puede empezar sobre esos temas específicos. Algunas la harán, yo estoy completamente seguro que muchas la harán a su medida, pero ya a escala de toda una región que se preocupa por unos temas particulares, exigiría
inicialmente abrirnos todas hacia unos objetivos comunes. Sí, claro. Muy de acuerdo, concuerdo en que es sumamente importante la integración y la colaboración, la solidaridad entre instituciones y pueblos. Eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, Andrés. Perfecto. Ya, muy bien. Muchas gracias por ese trabajo que ustedes están haciendo y cada uno con esa visión y esa perspectiva, pero también la invitación a unirnos a este reto. Yo tengo una visión particular con el tema de los roles y me gusta la visión de curador, es un rol que aparece en este escenario. Otros, por ejemplo, lo han transformado en ese data librarian y demás que se puede llevar. Pero para mí otro rol importante y va muy de la mano de los retos que aparecen con los datos enlazados es el de arquitecto de experiencias. Y es que cuando estamos viendo que tantos datos que manejamos en las bibliotecas con diferentes fuentes, ya sea a través de repositorio de datos o los repositorios bibliográficos o nuestra misma colección bibliográfica o incluso el universo de datos que hay en el mundo, veo una cantidad de relaciones que hay que armar entre sí para conectar, pero me preocupa que esas relaciones queden sueltas y solamente dependan de las consultas que lleguen de manera autónoma de la comunidad. Eso es una línea que hay que desarrollar y aprovechar, pero creo que no debería ser la única línea. Y otra de esas líneas es el diseño de experiencias de usuarios. Si nosotros tenemos objetivos desde las universidades hacia la docencia, hacia la investigación, hacia la cultura, entonces también un foco desde lo que tenemos con ese universo de datos es diseñar experiencias para favorecer, para potenciar la docencia, las experiencias de aprendizaje, el proceso de investigación, la adquisición y el desarrollo cultural, y es el trabajo que tenemos con todos los datos y con todo lo que hay. Entonces ahí es donde llego al punto con toda esa cantidad de datos que hay que enlazar. Si ya hay metodologías y si no hay, se está desarrollando por parte de ustedes que están haciendo un trabajo pionero para diseñar experiencias con esos objetivos acorde a sus instituciones. ¿Quién va? ¿Sebastián? ¿Sebastián? Sí. Bueno, adelante. Por favor, Sebastián. Bueno, doctor Andrés. Gracias, doctor Andrés. Importante aporte. Nosotros que apenas iniciamos, que apenas vemos una transformación de datos de MARC a BitFrame, encontramos que la importancia y el quid del asunto no es tener los datos transformados en BitFrame. Ese no es el quid del asunto, eso no es BitFrame. BitFrame son las relaciones y encontramos ahí la importancia de la labor de la persona que va a encontrar esas relaciones. Y así como para nosotros las personas naturales este mundo es más fácil con mejores conexiones y relaciones, para nuestros registros va a ser igual. Entre mejores relaciones y conexiones tengan, pues nos va a ir mejor con esos registros. Es un gran campo de acción que encontramos allí. Y lo primero que empezamos a identificar es qué información va a complementar nuestros registros y de qué base se van a tomar. Entonces empieza el mapeo de cuáles son esas fuentes oficiales, cuáles están autorizadas para poder incorporarse a nuestros registros y cómo se van a comportar. En nuestro caso, la tarea apenas empieza y hemos identificado unas cuantas, pero sabemos que ahí no termina porque tenemos múltiples fuentes y la tarea se va a complementar en el transcurso del tiempo. Empezamos con Wikidata, empezamos con otras fuentes abiertas, pero es lo mínimo, estamos arrancando simplemente. Muchas gracias. Sí, no, yo creo que puntualmente no da campo de investigación. Creo que podría ser el tema del segundo seminario que lo estábamos hablando esta mañana. Creo que puntualmente no, por lo que es nuevo, pero uno sí puede ir a las otras fronteras de las otras disciplinas donde sí vienen ocurriendo esas cosas. Me hace acordar Andrés con la palabra arquitecto. En ingeniería de sistemas está el concepto de arquitecto de datos. Entonces construye toda la ruta de cómo los datos se comunican, se transfieren, se transforman en un sistema de información.
de cierta forma le trabaja mucho después a otros escenarios del sistema de información para dar respuesta al usuario que consulta o necesitará ese sistema. Entonces, desde ahí ocurre. No sé, la posibilidad y cómo se han posicionado ciertos sistemas de identificación, un ORCID, como las apuestas de Wikidata, que tienen alguna posibilidad de acercar mucho más fácil la información, de pronto sean aproximaciones, pero sí creo que es un campo de estudio para empezar a trabajarlo. Alguna vez Rafa, creo que Rafa sí puede dar una buena respuesta, porque Rafa presentaba algo sobre esa aproximación a cómo es presentar los datos. Es presentar datos, ¿no? Presentar de cierta manera datos, pero creo que ahí está la ruta, por trabajar fuertemente eso, porque como dice, lo de menos es todo esto. Sepan ustedes que hay software para todo esto no tiene ningún problema, y se migrará y hará calidad de datos, eso no hay ningún problema. Pero al final están los roles dentro de cada institución. Entonces, las universidades, nuestra preocupación es cómo se le sigue dando valor a la docencia, la investigación y la proyección y extensión social, ¿no? Más allá, y obviamente nos saca de todo lo que hacemos. Entonces, creo que ahí hay campo. Yo concuerdo en que hay campo, que como tal no está pensado, pero bueno, es un camino ahí que toca seguirle trabajando, invitados todos a investigar, a sumarse a esto, porque esto lo que requiere es trabajo. Rafael. Sí. Quería complementar con una idea. Pensemos que de alguna forma es posible generar sistemas de recomendación basados en web semántica, o sea, eso ya es hiperpotente. Entonces, es otro estado, más allá, diría yo, podemos ayudar a descubrir incluso, o sea, bueno, ya saben, el tema de los algoritmos, ¿cierto? Uno puede entrar a recomendar cosas en base a lo que se denominan los vecinos más cercanos, que se parezcan a alguien, etc., ¿cierto? Entonces, claramente se puede integrar acá. Pero estaba pensando también que creo que no podemos dejar de visualizar o de tener en mente la evolución de la inteligencia artificial, porque de alguna forma me pregunto, y con el autor y con el título y con las páginas y un par de datitos más, qué sé yo, y un par de descriptores, la pregunta es, ¿me alcanza para inteligencia artificial? Si solo tengo metadatos, yo me arriesgo a decir que no. De hecho, estaba pensando, en la mañana le daba vuelta y dije, en realidad creo que ya definitivamente tenemos que darle vuelta a incorporar la mayor cantidad de resúmenes, por ejemplo, mínimo, porque al poner en el fondo siento que es como un desafío, entramos en una espiral, ¿cierto?, de complejidad, eso lo dije hace un rato también. Entonces, los usuarios quieren cosas más complejas y tenemos que darle esas cosas más complejas. Entonces, tenemos que ver si los datos están o son capaces de responder a esa experiencia que tú has mencionado, y si no responden, preguntarnos por qué no responden, y puede ser esa la primera respuesta. Y recogiendo una conversación que tuvimos hace, no sé, quizás dos meses con Rodrigo, sobre si esto que estamos hablando de B-Frame, Linking Data y todo, tiene que ver con gestión. Y yo creo que nos hemos respondido no sé cuántas veces que definitivamente, ¿cierto? Definitivamente. Esto es gestión. En el fondo, si se dan cuenta, parece un dato tan atomizado, decir, voy a agregar el resumen y ya me voy para mi casa y todos felices. No, pero influye en una cantidad, es una avalancha en el fondo, ¿cierto? La bola de nieve se transforma en una avalancha. Eso. Muchas gracias. Quisiera agregar algo. Creo que complementar, de hecho, algo que está mencionando. Justamente, o sea, todo esto que se está hablando son básicamente herramientas. Entonces, a medida que tú estabas haciendo la pregunta y después con lo que decía Rafael y los colegas, también pensaba que, bueno, está el concepto de ontología, que ontología te agrupa ideas parecidas en clases parecidas. Entonces, no sé, posiblemente se puede utilizar la inteligencia artificial para definir ontologías especiales, ad hoc, con respecto a las necesidades. O sea, de hecho, yo me imagino que se pueden detectar las búsquedas y sobre eso construir categorizaciones especiales que faciliten lo que tú estás mencionando, justamente. O sea, y sobre eso se puede hacer una tremenda investigación. O sea, es como la punta del iceberg. Con eso tú puedes tener una herramienta que te permita explorar y desarrollar con mucha mayor profundidad. O sea, lo que pasa es que está todo por hacer. Eso es lo que ocurre. Ok. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra? ¿Para allá? Por ahí.
Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Hoy día, durante esta mañana, hemos conversado y hemos escuchado muchos ejemplos. Ustedes nos han explicado en detalle cómo se ve un BibFrame, cómo se traspasa las ontologías, la web semántica. Ustedes son líderes en sus equipos, entonces yo quería preguntar primero cómo han convocado a sus equipos en este camino, cuáles han sido los desafíos que se les han presentado, desafíos y cómo los han resuelto, eso. Cristian. Bueno, de afuera hacia adentro, ¿no? Porque toca dar el ejemplo. Cuando conversábamos con los colegas, la genuina iniciativa de formar un grupo latinoamericano de todo esto era un poco para generar ecos dentro de nuestro propio país, dentro de nuestros propios colegas, pero por supuesto tener otros pares en los diferentes países para, de cierta manera, las personas deben darse cuenta que está ocurriendo algo, ¿no? Eso primero. Lo segundo, yo personalmente creé un grupo de trabajo. Me senté con el equipo de catalogación, bueno, que este año cambia, obviamente hay que ir en concordancia modificando cosas. Me senté y les dije, ¿alguien sabe esto? ¿Sabían de esto? Y nos empezamos a reunirnos semanalmente a conversar. Esto mismo, pero con un grupo de 6 personas que somos las que conforman esto, ¿no? Así ya llevamos ya casi 2 años. Fue ese proceso para luego este año modificar en proceso, porque eso es de cierta forma desde el punto de vista como pues encargado de un área, hay que verlo, lo veo en proceso. Entonces modificación de la misma unidad del área, cambio de los perfiles teniendo en cuenta tendencias, todo lo que está ocurriendo, los proyectos que necesita la institución, cambio de funciones. Yo sé y uno es consciente que esto no lo están enseñando, ¿no? Entonces, y que seguimos haciendo las cosas de la misma manera. Entonces también somos coherentes y conscientes en ese sentido y nos damos esa licencia, pero digamos que en un principio un ejercicio externo, luego nos tomamos estos casi 2 años para ser conscientes del cambio. Tercero, ya en el segundo año tomamos la decisión de a nivel de proceso modificar la manera de hacerlo. Y a tal punto, por ejemplo, con la inteligencia artificial, este año empezaremos a asistir la descripción con humano, alguno de los aplicativos, software que se puedan descargar y utilizar. Y lo acompañamos con investigación. Entonces, esta persona que está haciendo descripción, pues sí, lo hace en la parte humana, pero es consciente, y yo les insisto, vaya pensando que no va a tener que hacer eso, porque aquí tiene una herramienta que lo hace más rápido, hay una cantidad de lógicas que sabemos y las hemos identificado que van a mejorar esto. Pero a la par vamos a investigar qué significa eso. Digamos que es un enfoque que me gusta darle a mi equipo y es, hacemos un proyecto, vamos a tratar de hacerlo académico porque no hay información y es una forma también de ayudarnos a quién está haciendo algo. Eso ha sido un poco la experiencia en estos 2 años con eso y pues para allá vamos, ¿no? Sepan sé que pueden contar con cualquiera de nosotros para conversar sobre precisamente y cómo hacemos esto, ¿no? Cómo cambiamos las funciones, cómo así que hacer descripción ahora toca con esta perspectiva, ¿no? Entonces eso ha sido un poco de ejercicio desde la Universidad Distrital. Gracias. Bueno, primero que todo, considero que una de las principales fuentes de motivación es el ejemplo. Entonces, dentro del equipo de trabajo, no llegar con las manos vacías, siempre llegar con algo construido y mostrar esas líneas, tomar esa iniciativa como para mostrar ese rumbo, tomar esa brújula hacia dónde nos dirigimos. Concertar, concretar
Los fundamentos del trabajo son principales, son fundamentales en todo esto, el trabajo en equipo, la motivación, los roles, todo eso que nos enseñan dentro del proceso formativo laboral, el liderazgo toma su relevancia en estos profundos cambios y esta transformación que requieren estos procesos. Nos desacostumbramos a hacer las cosas o vamos a tomar las cosas para hacerlas de otra manera. Ahí es donde se pueden aplicar todos esos conceptos teóricos que se nos han enseñado a lo largo del tiempo. Es fundamental esa parte. Y las cosas que no se pierden desde niño, ¿no? La curiosidad, el poder de experimentar, el tomar riesgos controlados y la palabra más importante, ¿no? Tener el balance en la vida personal y laboral. Y en la vida laboral, pues sencillamente atreverse, midiendo los riesgos, no tomar tampoco tanto análisis, porque somos conscientes que demasiado análisis produce parálisis, pero tampoco tantas acciones premeditadas que puedan poner en riesgo la operación de la biblioteca. Encontrar el balance donde se pueda experimentar, conocer al usuario, conocer al investigador, tener aliados en la institución, cosas que como bibliotecarios hacemos muy bien, pero le podemos complementar estos valores adicionales y a facilitar la vida a otras personas. Entre más le facilitemos la vida a esos investigadores, encuentren toda su producción unificada, recuperación expedita, más rápida, precisa, apoyándonos en estas herramientas de inteligencia artificial, pues nuestro trabajo va a ser muchísimo más destacado y estas herramientas de software nos permiten apalancar nuestros procesos. Muchas gracias. Rafa. Sí. Claro. Quería mencionar que acá en CICIB, en la Universidad de Chile, bueno, ustedes saben, nosotros no somos un sistema, somos una coordinación de bibliotecas, entonces eso nos impone de alguna forma, siempre como de alguna forma negociar con las bibliotecas. Son N bibliotecas en la universidad y entonces a partir de esta negociación nosotros proponemos o nos exigen también, es verdad. Entonces, en este caso, nosotros, digamos, del año pasado, cuando ya esto tomó bastante fuerza, pensamos por dónde vamos a partir nosotros. Entonces, claro, el primer concepto que aparece es somos más bien agnósticos en cuanto al software, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos uno, pero hay que mirar, siempre hay que mirar, por un lado. Por otro lado, también hacemos una planificación anual. Entonces, a veces las planificaciones anuales, y en este caso, como se ha ido complejizando, también nos ha tomado bastante más tiempo, ¿cierto? El poder cristalizar así la ruta definitiva. Pero tenemos una noción, y ese es el punto. Y justamente conversábamos hace pocos días con Rodrigo el cómo vamos a orientar esto. Y bueno, nosotros queremos, dentro de los proyectos 2024, queremos desarrollar un sistema de autoridades personas para la universidad en Linkedin Data y proponer un modelo hacia afuera, o sea, replicable. Que de alguna forma Chile y todas las otras universidades puedan desarrollar sus propias autoridades, porque digámoslo, a ver, la Universidad de Chile, nosotros sabemos que de los académicos, sabemos de los alumnos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos esa base que podemos desarrollar y cada una de las instituciones tiene esa base que puede desarrollar. Entonces, partir de ahí. Y entonces, ¿cuál es el punto? Bueno, obviamente nos hemos cuestionado cuál es el mejor esquema de metadatos y todo eso. Entonces, claro, conversábamos en qué momento lo vamos a abrir, porque obviamente hay que abrirlo, porque imagínense ustedes la cantidad de académicos que tenemos, no son pocos, y cargarle esto a una o dos o tres personas no es posible. Obvio, también, por otro lado, queremos automatizar lo más posible. Entonces, tenemos ya nociones, digamos, del esquema de metadatos y una vez ya creo que hagamos quizás un par de pruebas, vamos a poder hacer que esto finalmente explote. Muchas gracias. Había una pregunta pendiente, justamente. Allá, para allá. Última pregunta. La última pregunta. Es una inquietud y también una pregunta, pero muy breve, hacia adentro, adintra y adextra. Hacia adentro, ¿cómo transmitir este conocimiento o todo lo que hemos visto aquí con este cambio de paradigma a las escuelas de bibliotecología? Ahí ya lo
¿Cómo se enseña ahí? Con una inquietud, por ejemplo, yo le preguntaba un día a una colega bibliotecóloga, ¿usted tiene contacto con la escuela de bibliotecología de aquí en la universidad? No, me decía. Porque entre la biblioteca y la escuela de bibliotecología de su universidad no hay contacto. Entonces está el bibliotecario por un lado y la escuela de bibliotecólogía por otro lado. Entonces, ¿cómo mantener eso? Ese es un desafío hacia Adintra. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Cómo vincular eso? ¿Falta recursos? No sé cómo. Aquí hay 2 o 3 escuelas de bibliotecología, ¿no?, en Chile, y cómo hacerlo. Lo segundo es hacia afuera, Adextra. Yo soy de una pequeña universidad del sur de Chile y nosotros tuvimos la experiencia del año 2022 y 2023 de hacer un primer encuentro y un segundo encuentro de encargado de bibliotecas escolares, la biblioteca SCRA. Todos conocemos o sabemos algo de las bibliotecas escolares, que son el rincón olvidado, que no tienen recursos, que son bodegas, que se manda un académico o sea un profesor, se le manda castigado para esa carga de cargo ahí, o se está por jubilar y anda a hacer cargo de la biblioteca escolar. Y en la provincia de Osorno hicimos ese encuentro y eran las grandes inquietudes. Entonces, ¿cómo también trabajar esto con esas bibliotecas escolares donde los niños ya manejan todas las apps del celular? Y cómo llegar a esas bibliotecas escolares, cómo estar ahí, cómo transmitir ese conocimiento. Entonces ahí están esas 2 inquietudes que era cómo responder a eso. No sé si tienen alguna respuesta o queda tarea para el tercer seminario. Sebastián. Sebastián. Bueno, pues la vida me ha permitido desempeñarme como profesor universitario y este tipo de aprendizajes o cosas que se aprenden dentro de la práctica profesional, efectivamente se evidencia que hay un vacío académico en las escuelas de bibliotecología. No se está llegando con este mensaje oportuno y se está perdiendo tiempo valioso porque hay unas nuevas promociones que son egresados sin tener este tipo de bagaje y muy posiblemente se van a enfrentar a un entorno que es cambiante sin tener las herramientas básicas. Desde el punto de vista personal, pues trato de involucrar lo que serían estas puestas a futuro de lo que se podría venir, porque hay que tratar de anticiparse a lo que puede suceder con este cambio tecnológico. Y a mis estudiantes les indico, les trato de inculcar que sean curiosos, que revisen, que se capaciten en este tipo de temas. Y cuando tengo la oportunidad, pues también aprovecho para mostrar y trasladar las pocas cosas que se han aprendido dentro de este proceso. Sé que falta mucho, pero no se pierde oportunidad. Se trata de evidenciar esa necesidad de renovar las asignaturas dentro de la academia. Es fundamental y creo que es un tema a nivel de Latinoamérica, no creo que solo sea de Colombia. Y hacia las bibliotecas escolares hay que ser conscientes que estamos tratando con unas personas muy importantes, serán los clientes nuestros a futuro. Esas bibliotecas escolares, esas bibliotecas infantiles son de los negocios de las librerías más rentables que existen, tal vez los pasamos por altos, son unos consumidores de libros muy grandes a nivel per cápita y tenemos que ser conscientes que son los clientes del mañana y tenemos que preparar nuestras estanterías, nuestros servicios, nuestras personas, nuestros equipos de trabajo para recibirles en unos 10 o 15 años a esas personas que se están formando. Entonces nuestra preparación no es para el usuario que nos visita próximamente, será para esos niños que van en proceso, que son el futuro de nuestras naciones y tenemos que preparar nuestros recursos bibliográficos y nuestros servicios para ellos. Muchas gracias, Sebastián. ¿Cristian? Voy con la primera pregunta porque yo la he hecho. Pues me entusiasmo con los temas naturalmente. En Colombia creo que hay 8 o 9 instituciones que ofrecen la profesión, ¿no? Entonces yo creo que aquí toca que Mahoma vaya a la montaña, básicamente, ¿no? Digamos que, ¿qué esperaríamos? Yo me voy mañana para Bogotá y esperaría que aquí varios de ustedes hicieran ese ejercicio, ¿no?
que le escriban, si son egresados, que le escriban al coordinador director del programa y le digan, profe, está pasando esto, ¿sí? Miremos el plan de estudios de sílabus. Supongo que cada país y sus ministerios tendrán unos tiempos para actualizar y hacer esos procesos académicos, pero es que sabemos que las cátedras son abiertas y son libres, así que se pueden involucrar esos componentes desde el principio. Eso se requiere mucha sensibilidad, ¿no? Yo hice el ejercicio con una universidad en Colombia y me acuerdo que me escribe la directora, supongo que estaba ahí, que ella me podía dar respuesta en 6 meses, fue la respuesta. Yo le comenté que quisiera parte del grupo latinoamericano, era simplemente eso, ¿no? Porque pues qué bueno tener el apoyo de una institución, ¿no? Esa fue la respuesta, ¿no? Pero hubo otra respuesta muy positiva de otras grandes universidades, ¿no? Que se suman a eso. En Colombia, por ejemplo, la Javeriana, que ofrece bibliotecología, son conscientes de eso y están ahí atentos. Bien sea modificando directamente los planes, los sílabus específicamente, que eso sería lo que hay que hacer, hay que modificar los sílabus específicamente, ¿no? Y si no, hacer los eventos, ¿no? Empezar a identificar y hacer esto. Otra estrategia, porque muchas veces hay otras asociaciones, gremios o redes que trabajan. En Colombia está la Red Colombiana de Humanidades Digitales. Yo sabía que existía, me uní y empecé a escucharlos que trabajan con todo esto y llevan ya años trabajando. Entonces eran antropólogos, filósofos, estudiantes de literatura que venían trabajando con esto, ¿no? Entonces uno lanza un proyecto allá, trata de articularlo, ¿no? Obviamente pues los tiempos como se den. Respecto a esa, por ejemplo, este año vamos a trabajar con uno de los mejores archivos audiovisuales de Colombia, que es con señal memoria, porque tienen una fase, una etapa donde empiezan a ser autoridades con todo esto. Entonces, toca que Mahoma vaya a la montaña. Les recomiendo aquí que salgan 200 líderes a evangelizar, que no veo otra forma, e insistir, toca insistir. Algo fácil, es que esto no se puede obviar. Estamos en la web semántica, todas las bibliotecas utilizan servicios web, pero los sistemas de información no están ahí. Entonces eso uno ya llama la atención. Respecto a lo segundo, sí, yo coincido, Sebastián, las bibliotecas más importantes del mundo son las escolares, son las más importantes del mundo. Curiosamente son las que se beneficiarían más si abrimos los datos y economizarían presupuestos. Eso puede ser un tema posterior de, bueno, ¿cuánto cuesta esto? Realmente cuánto puede costar. Pero creo que las públicas se pueden beneficiar. Creo que ahí el componente pedagógico es muy importante a la hora de cómo transferimos esta información a esto. Yo recuerdo un curso que desarrolló el MIT para niños que les enseña a programar, solo les enseña la perspectiva de qué significa pensar programación, algoritmos. Pero bueno, creo que ahí los pedagogos son más especializados en ese tema. Muchas gracias, Cristian. Rafael. Sí, brevemente mencionar que nosotros, y me imagino que otras instituciones acá en Chile, también colaboran con la escuela en el sentido de acoger a los estudiantes para sus prácticas profesionales. Entonces, en nuestro caso, cuando lo hemos recibido, que ya estamos un par de años en esto, o sea, y anteriormente, antes de la pandemia, parte del trabajo de las autoridades se les dio a investigar a 2 alumnos en práctica que estuvieron con nosotros. De hecho, estuvimos trabajando en eso con José Contreras, que está acá, guiándolas de alguna forma, orientándolas el que primero se sacaran el sombrero de Mark, ¿cierto? Y se pusieran quizás una visera simplemente para no asustarse con toda la luz que iban a ver, y tenían que entrar a conocer y a identificar distintos esquemas de metadatos, desde FOAF que mencioné acá, esquema, DataSite y otros. Entonces, en el fondo, siento que ahí hemos tratado de cumplir esa labor un poco pedagógica, pero nosotros en la Universidad de Chile no tenemos escuela de bibliotecología, pero sí tenemos vínculo y colaboramos cuando nos han solicitado colaboración, y obviamente estamos totalmente disponibles para organizar algún tipo de encuentro, pero yo creo que esa respuesta sería ideal que la dieran ellos, la verdad. Pero por otro lado también lo que dice Cristian me parece muy sensato, o sea, salgamos también de nuestro espacio y quizás ayudarlos a que vislumbren que estamos requiriendo este tipo de conocimiento también.
Y en cuanto a las bibliotecas escolares, bueno, nosotros como universidad, la verdad que tenemos harto trabajo como universidad, la verdad, y claro, quizá, de hecho no nos cerramos, o sea, a colaborar, y siempre nos invitan a conversar de distintas instituciones y no tenemos ningún problema en hacerlo, orientar, qué sé yo, o aprender también, obviamente, no solo no lo sabemos todo, sino que aprendemos mucho de todas las preguntas que llegan. Eso. Muchas gracias, Rafael, muchas gracias a todos por participar de este panel. Realmente ha sido muy formativo. Muchas gracias. Gracias. Antes que bajen del escenario, queríamos pedirle a Álvaro que por favor le pudiera entregar un presente a Sebastián, a Cristian y a Rafael por haber participado en este espacio. Volvemos a agradecer al panel y los invitamos a bajar. Muchas gracias. Muy amañados, sí. Ya estamos próximos a terminar, así que faltan un par de cositas, sobre todo la tómbola de la encuesta. Pero antes de eso, queremos invitar a pasar a Karen Jara, la directora de Bibliotecas de la Universidad de Concepción, para que pueda dar unas palabras de cierre. Si mientras están dando las palabras nos dicen si se puede proyectar el QR, pero parece que la encuesta se cerró, no lo sé. O si no, no vamos a poder sortear el auto. Vamos a esperar que pongan ahí el QR mientras aprovechamos el tiempo para poder despedirnos. La verdad es que estamos muy contentos como equipo de Bibliotecas UDEC de una exitosa jornada. La verdad es que creo que todos y todas hemos aprendido nuevas cosas, hemos abierto nuestra mente como conversábamos al principio. Agradecer en especial a la directora de la Unidad de Santiago, a la doctora Marcela Angulo, por recibirnos, por acogernos aquí en esta ciudad. Un especial agradecimiento a mi equipo, que se han portado un 7, han sufrido mucho el día de hoy, pero vamos bien. A Lidiet Quesada por su apoyo, a todo su equipo, que también nos han colaborado y nos han permitido 2 días, porque nosotros estamos trabajando desde ayer en otros temas, pero finalmente, gracias también a esta relación virtuosa que se debe producir entre quienes nos apoyan en las bibliotecas con acceso a la información, aunque lo paguemos. Lo virtuoso está en que también podamos todos nosotros beneficiarnos para poder seguir avanzando. Sin duda nos queda una gran tarea, que lo próximo que se nos viene, lo mencionaron los colegas aquí, por supuesto es seguir avanzando en BibFrame y compartirlo con ustedes. Lo más probable es que tengamos segunda o tercera versión, para que también podamos conocer y ver realmente
de qué forma sigue funcionando y cómo cambiamos este paradigma que sin duda trae una responsabilidad social para quienes tenemos a cargo las bibliotecas, de reinvertir también los puestos de trabajo, la importancia como profesionales de actualizarnos completamente a diario y no quedarnos solamente con nuestra formación del pregrado, ir por supuesto evolucionando en el tiempo para poder ser aportes dentro de nuestras instituciones. Así que muchas gracias a todos y todas por participar y todavía no ponen el QR. Está cerrada la encuesta. Muchas gracias a todos. Volvemos a agradecer. Y antes de hacer una tómbola que me dijeron que se iba a hacer, se quiere tomar una fotografía. El fotógrafo se va a poner acá en el escenario, entonces va a tomar desde aquí hacia allá. Así que todos pueden sonreír si quieren. O están muy cansados. Que necesitamos que se coloquen de pie, por favor, para la foto. No, así no. ¿Sí? Muchas gracias. Ya. Y ahora sí, vamos con el sorteo. Qué emoción. Van a empezar a proyectar. Mientras pasa la proyección, decirles muchas gracias a todas y todos los expositores, a ustedes por habernos acompañado en esta jornada y haber estado en este primer seminario internacional de BibFrame, redefiniendo el ADN de las bibliotecas. Creo que van a proyectar una especie de tómbola y ahí van a ir apareciendo los nombres, ¿es así? Y ahí se va a ir tirando. Después de eso...